Bienvenidos de nuevo a mi canal, el santuario donde el drama turco se sirve bien jugoso y sin filtro. Su gurú del salseo está aquí, lista para desempolvar más secretos, desvelar intrigas y, en general, hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo otomano. Hoy, mis queridos adictos al drama, volvemos a sumergirnos en el fascinante universo de una de las estrellas más brillantes y enigmáticas de Turquía, la incomparable Hande Erçel. La última vez que exploramos los secretos de Hande apenas arañamos la superficie, dejando a muchos de ustedes clamando por más detalles, más jugosidad, más de todo. Y créanme, los escuché alto y claro. Así que después de una investigación exhaustiva, noches en vela analizando cada entrevista, cada publicación en redes sociales y por supuesto, gracias a mi confiable pajarito, esa fuente inagotable de información privilegiada que, recordemos, tiene una vista privilegiada al corazón de Kerem Bürsin, he reunido un arsenal de información explosiva que los dejará completamente atónitos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de revelaciones, permítanme recordarles la regla de oro de este canal: suscríbanse. Activen la campanita. Compartan este vídeo con todos sus amigos chismosos. No querrán perderse ni una sola migaja de este banquete de drama turco que les tengo preparado. Recuerden, la campanita es su billete dorado para estar al tanto de todo el salseo antes que nadie. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el fascinante y complejo mundo de Hande Erçel. Todos la conocemos, la admiramos, incluso la idealizamos por sus papeles icónicos. Desde la dulce y rebelde Selin en Güneşinkler, hasta la audaz y enamoradiza Eda en Senkalkam, Hande ha conquistado nuestros corazones con su talento y belleza. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que ilumina la pantalla? ¿Qué secretos se esconden tras esos ojos expresivos? Nuestro pajarito, siempre perspicaz y bien informado, nos ha revelado detalles sorprendentes sobre la verdadera personalidad de Hande, contradiciendo en cierta medida la imagen pulida y perfecta que proyecta en público. Al parecer, Hande, a pesar de su aura de dulzura y encanto, posee un espíritu competitivo ferozmente arraigado. No se trata de algo negativo, entiéndanme bien, sino de una faceta que pocos conocen, una ambición implacable que la impulsa a superarse constantemente. Se dice que es una perfeccionista consumada, que se exige hasta el límite en cada proyecto que emprende. Esta autoexigencia la lleva a trabajar incansablemente, a veces hasta el agotamiento, con tal de garantizar que cada detalle sea impecable. Y aquí viene el primer plato fuerte de esta noche. ¿Recuerdan las críticas, a veces despiadadas, que Hande recibió al inicio de su carrera por su actuación? Pues bien, mi fuente me ha confirmado que esas críticas la hirieron profundamente, más de lo que jamás admitió públicamente. Se sintió vulnerable e insegura, incluso desanimada. Sin embargo, lejos de rendirse ante la adversidad, Hande canalizó ese dolor y frustración en una motivación poderosa para mejorar. Se matriculó en clases de actuación con los mejores profesores, contrató coaches privados para pulir su técnica y se dedicó por completo a perfeccionar sus habilidades. Este esfuerzo constante, esta sed insaciable de superación personal, es, sin duda, una de las claves de su meteórico éxito. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. También me he enterado de un detalle que seguramente los sorprenderá y, tal vez, los enternecerá. Hande Erçel, la musa de las marcas de lujo, la personificación de la elegancia y el glamour, la reina de las alfombras rojas, tiene una debilidad secreta, un placer culposo que la atormenta y la deleita a partes iguales: la comida chatarra. Sí, así como lo oyen. A pesar de cuidar meticulosamente su figura y mantener un estilo de vida saludable, Hande no puede resistirse a una buena hamburguesa con papas fritas, una pizza bien grasienta o un delicioso plato de pasta rebosante de queso. Mi fuente incluso me contó que durante el rodaje de Senkalkam, Kerem Bürsin, conociendo su debilidad, solía llevarle a escondidas sus platillos favoritos para que no se sintiera culpable y pudiera disfrutar de sus antojos sin remordimientos. ¡Qué dulce gesto! Definitivamente eran la pareja perfecta. Hablando de Kerem Bürsin. A esa relación que cautivó al mundo entero, el romance de cuento de hadas que parecía destinado a durar para siempre. Si bien sabemos que su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans desconsolados, mi pajarito me susurró al oído que la química entre ellos era innegable, palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, también me reveló que la inmensa presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas desmesuradas de los fans jugaron un papel determinante en su ruptura. Ambos eran muy jóvenes y lidiar con tanta atención y expectativas resultaba abrumador. A pesar de la separación,
parece que conservan un profundo cariño mutuo y se apoyan en sus respectivos proyectos. Quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. Solo el tiempo lo dirá. Pero sigamos desenterrando los secretos ocultos de Ande. ¿Sabían que es una apasionada del arte? No solo es una actriz talentosa y versátil, sino también una artista autodidacta con un talento innato. Le encanta pintar, dibujar, esculpir y experimentar con diferentes técnicas y materiales. De hecho, tiene un estudio privado en su casa, un santuario creativo donde pasa horas creando obras de arte que reflejan su alma y su visión del mundo. Rara vez comparte sus creaciones con el público, prefiriendo mantener su faceta artística en un ámbito privado e íntimo. Sin embargo, mi fuente me aseguró que tiene un talento excepcional y que sus obras son verdaderas joyas. Quién sabe, quizás algún día nos sorprenda con una exposición que revele su faceta más artística y desconocida. Y aquí va otro dato curioso que seguro les encantará y les derretirá el corazón. Ande Ercel es una amante incondicional de los animales, especialmente de los perros. Tiene varios perros rescatados y dedica gran parte de su tiempo libre a cuidarlos, protegerlos y brindarles una vida digna y feliz. Además, promueve activamente la adopción responsable y participa en campañas de concientización sobre el maltrato animal. Este lado solidario y compasivo de Ande demuestra que, además de ser una estrella brillante y glamurosa, es una persona con un gran corazón, un ser humano sensible y comprometido con las causas que le importan. Pero no todo es felicidad y buenas obras en la vida de Ande. Mi fuente también me contó sobre los desafíos y las tragedias que ha enfrentado en su vida personal, especialmente la dolorosa pérdida de su madre, Aileen Ercel, quien falleció en 2019 tras una larga batalla contra el cáncer. La muerte de su madre fue un golpe devastador para Ande, quien siempre ha sido muy unida a su familia. La pérdida la marcó profundamente y la sumió en una profunda tristeza. Sin embargo, a pesar del dolor, Ande encontró la fuerza para seguir adelante y honrar la memoria de su madre a través de su trabajo, su compromiso con causas sociales y su amor incondicional por su familia. Además, Ande ha tenido que lidiar con la constante crítica y el escrutinio público, una pesada carga que deben soportar todas las celebridades. Desde comentarios sobre su apariencia física hasta rumores sobre su vida amorosa, Ande ha estado bajo el microscopio desde que saltó a la fama. A pesar de las críticas y los ataques, Ande ha aprendido a ignorar los comentarios negativos y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo, su familia, sus amigos y su bienestar personal. Y hablando de amigos, se dice que Ande es una amiga muy leal y protectora, una persona en la que se puede confiar y que siempre está dispuesta a ayudar a quienes la rodean. Mi fuente me contó que Ande tiene un círculo muy cerrado de amigos de la infancia, personas que la conocen desde antes de la fama y que valoran su amistad por encima de todo. Ande valora enormemente esas relaciones y siempre está ahí para sus amigos, tanto en los buenos como en los malos momentos. Para finalizar este festín de secretos revelados, hablemos sobre el futuro profesional de Ande. Se encuentra en un momento crucial de su carrera, una encrucijada en la que debe tomar decisiones importantes que definirán su trayectoria. Ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, consolidándose como una de las actrices más versátiles y solicitadas de Turquía. Ahora Ande busca nuevos desafíos, nuevos horizontes y nuevas oportunidades para expandir sus límites y demostrar todo su potencial. Se rumorea que está considerando proyectos internacionales y que podría dar el salto a Hollywood. Imagínense a Ande Ercel conquistando la pantalla grande en Estados Unidos. Sería un sueño hecho realidad para ella y para todos sus fans. En resumen, Ande Ercel es mucho más que una cara bonita y un talento actoral. Es una mujer compleja, multifacética, ambiciosa, trabajadora y con un gran corazón. Ha superado obstáculos, ha aprendido de sus errores y se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Detrás de la fama, el glamour y la perfección aparente, hay una persona real con sus virtudes, sus defectos y sus secretos, una mujer que sigue luchando por sus sueños y que nos inspira con su perseverancia y su pasión. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la vida de Ande Ercel y que hayan quedado tan fascinados como yo con todos los secretos que hemos desvelado. Les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció toda esta información. ¿Les sorprendió algo? ¿Qué es lo que más admiran de Ande Ercel? ¿Qué opinan sobre su relación con Kerem Bürsin? Quiero leer sus opiniones.
Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Recuerden, la campanita es su mejor amiga para estar al tanto de todo el salseo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.